O sea, tenemos problemas con el agua, ya en las galerías de agua, el sistema de agua, y sobre todo en la isla de Tenerife, y ahí está Vladimiro, que sabe mucho más de eso, era a través de galerías que se horadaban en el territorio. Ya no hay agua, es que no hay agua en Canarias. En esta isla de Tenerife las galerías tienen cada vez menos agua y la calidad del agua es peor. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues están haciendo desaladoras. Y estamos cambiando el negocio, un negocio que se había producido en la isla de Tenerife y en Canarias. Había unos empresarios que habían generado el negocio del agua, pues se ha perdido. Ahora el negocio del agua lo controlan. No se perdió espontáneamente. Se está perdiendo. Hubo una ley que planteó la expropiación del agua. Bien. Bien. Ahora el agua lo controla, el agua lo está controlando en estos momentos las administraciones. Bien, pues entonces es fundamental. Cuando era un bien de privado. Las cosas en lo privado suelen tener un cierto pero doy el tema del agua. Pero es que parece que es un accidente, que de repente un día desapareció el agua. Habrá sido por algo. Tenemos problemas con el tráfico. En esta isla de Tenerife hay 800.000 coches y vivimos 1 millón de habitantes, o sea que hay más coches que habitantes, pues si quitamos a los menores de 18 años hay más coches que habitantes ya. 800.000 vehículos, o sea, el caos circulatorio, y no es cuestión, lo acaban de decir, no es cuestión de hacer más carreteras, será cuestión de hacer otras cosas que no se han hecho tampoco. O sea, empezamos a tener problemas. Yo soy miembro del patronato del Parque Nacional del Teide, es el parque nacional más visitado. A las 4 de la tarde ya no hay vigilantes en el Parque Nacional del Teide. A las 4 de la tarde ya no hay vigilantes, pueden ir y llevarse lo que quieran. ¿Somos sostenibles? Estos son 3 ejemplos, pero de estos 3 ejemplos podemos poner 300 más. Yo, Miguel, creo que sí somos sostenibles y además lo digo con absoluta rotundidad. Que tenemos que mejorar cosas, las tenemos que mejorar. Y somos tan inteligentes los canarios que vamos a hacerlo, eso seguro. Sí. Bueno, en mi opinión, masas. Yo no sé lo que se llaman masas. Yo solo veo clientes que vienen a nuestros establecimientos alojativos, consumen en los hoteles y los recursos que están fuera de los hoteles. Yo solo les voy a recordar el año 2009-2010. ¿Dónde estaban esas masas? Lo mal que lo pasamos, el empleo que se perdió, pero ya todo lo demás, o sea, los daños colaterales que vinieron detrás. Dejamos de comprar productos, dejamos de consumir productos canarios, dejamos de hacer excursiones, de alquilar coches, dejamos de hacer un montón de cosas. Entonces, lo que sí que creo es que el turista que está viniendo hay que personalizarlo, no tratarlo como una masa, como este montón de gente para allá, este montón de gente para acá. Tenemos que cuidarlos y que sigan viniendo en la misma cantidad que están viniendo, estupendo, ojalá. También les digo que este año 2019 está viniendo las muy raras, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero ojalá sigan viniendo los turistas y ojalá sigamos dándoles lo mejor que tenemos, que es nuestro entorno, nuestro destino. Respecto a lo que decía Luis, la tecnología. Somos conscientes de que los clientes o los que no nos conocen bien, lo primero que eligen es un destino y después eligen un hotel. Lo primero que se fijan es en un destino, pero ¿cómo se fijan? Ya tienen posibilidades a través de ese aparatito que se llama smartphone. Y ahí estoy viendo comentarios, estoy viendo colgando fotos ahora reales de los comentarios de esos huéspedes que sí que ya están y que yo quiero ir dentro de 2 meses a Tenerife, que soy italiano, francés o alemán, pues ellos ya están viendo esos comentarios. Eso es lo que hay que cuidar. Porque a lo mejor si veo un comentario negativo de un hotel, pues mira, me voy a otro 4 estrellas, otro 5 estrellas y no voy a este. Pero ¿y si veo comentarios negativos de la isla? Aquí no se puede venir, las carreteras están infernales, te cobran carísimo para no sé qué, no puedes ir a la playa porque están sucias. Bueno, pues vamos a cuidar ese entorno, que es lo primero que tenemos que cuidar. Por lo tanto, yo pienso que masas no existen, lo que existen son huéspedes que vienen a alojarse en establecimientos hoteleros, extrahoteleros, a disfrutar de nuestro entorno, que ellos tienen que cuidarlo y estoy segura que también muchos de ellos lo cuidan, y nosotros cuidar de nuestros huéspedes también.
Yo simplemente definir que cuando hablamos de turismo de masa no quiere decir nada despectivo. Es una definición de la Organización Mundial del Turismo que define cómo es el turismo de masa, nada más. Pero no es nada malo, el turismo de masa. Pero yo te voy a dar un par de datos, que igual a lo mejor no que son buenos. O sea, primero, el turismo de masa no se queda siempre en la playa. Según diríamos turismo de Tenerife, el 50% de los turistas que están en el sur de Tenerife viajan por toda la isla. Los datos de un organismo que se llama ISTAC, que no soy yo, es el gobierno de Canarias, dicen lo contrario. El 90% de los turistas no se mueven, o sea, no se mueven. Se quedan en la zona de influencia del alojamiento. Yo como miro los datos del ISTAC todos los días, te digo que lo que estás diciendo creo que lo debemos de mirar juntos. Bueno, pues igual los miraremos juntos. Igual los miramos juntos. En los hoteles no están tampoco, pero no importa, lo importante es, vamos a coger, digamos, cualquiera, el ISTAC, diríamos, el turismo de Tenerife, que también tiene su propia encuesta, se mueven, digamos, un poquito más, un poquito menos, digamos, digo porque una cosa los es todo turistas en Tenerife, en general, sí. Y perdonen que lo diga así, pero es así, les interesa poco, muy poco, todo lo que está fuera de la zona de influencia del hotel o de la playa, muy poco. Bueno. Y lamento decirlo porque me encantaría que ese dato fuera contrario, ¿no? Vale. Yo lo que hago, digo, por no mantener aquí el debate en esta mesa y tal, yo le digo que yo le voy a dar unos datos para que usted se quede tranquilo, que hacen otras cosas. O sea, el 84% de los turistas de Puerto de la Cruz hacen excursiones y hacen actividades fuera del destino, el 84%. En Arona y Adeje, en Arona exactamente el 53,2% y en Arona el 54%. Hacen excursión, el otro 50% se queda, lo cual no significa que si tú estás 9 días, la excursión la hagas un día y el resto de los otros días estés en la playa. Pero alguno se mueve. De todas maneras entiendo porque va a ser el plan de marketing, ¿eh? El plan de marketing de Canarias, que lo entiendo. ¿Cómo que lo entiendes? Que lo entiendo ahora con esos datos. No, yo no voy a hacer el plan de marketing, estamos haciendo el plan estratégico. El plan de marketing lo hace el promotor. Pero de todas maneras, ¿qué quiero decir con esto? Que los turistas que vienen no son el sol y playa antiguo. No son el sol y playa antiguo, están demandándonos otras cosas. Están yéndose al sol, a la playa, y eso es el activo principal, pero están moviéndose por la isla, están poniendo en valor que nosotros le aportemos más cosas. Y aquí es donde yo entiendo que este seminario sí que tiene un sentido. Porque yo, y ahora voy a hacer el lado contrario, creo que no está interiorizado en el sector económico, digamos, de la parte un poco del turista, y lo hablo en un sentido amplio, no hotelero solamente, el valor que tiene el paisaje de Canarias en un sentido como activo. Es decir, el paisaje lo tenemos, sabemos que cuando cogemos la guagua nos vamos al Teide y paseamos por ahí, nos gusta que estén las plantaciones, diríamos, o las vides o las parras, o el campo cuidado, pero no nos planteamos cómo se cuida eso. Y ese activo para el turista es fundamental. Es fundamental la diferencia que uno coja, digamos, llega al aeropuerto y tenga un paisaje, incluso industrial o urbano o doméstico, ¿no? De arquitectura doméstica, desangelado, como puede tener Las Palmas de Gran Canaria, cuando llegas a Gando y te vas a Las Palmas de Gran Canaria y ese recorrido en coche es un drama paisajístico. Eso lo sufrimos los que estamos en el turismo. Entonces, el cuidar las carreteras, el cuidar, digamos, el paisaje, el cuidar la agricultura, el entender la agricultura, entender el paisaje desde tu punto de vista de constructo de la actividad económica y del acervo cultural que hay en nuestras islas, quizás nos ayudaría a entender que podemos encontrar lugares de encuentro entre el sector económico, digamos, y el resto de sectores que están construyendo ese paisaje, porque creo que el paisaje no está en el centro de la agenda, entendiendo que es parte de nuestro producto turístico, que son las islas. Y yo creo que este seminario sí que debe de ayudar a que a lo mejor construyamos una semántica común, ¿no? O sea, un lenguaje común en donde gente que construye el constructo y de la actividad, el paisaje, igual podamos empezar a hablar de otra forma con la gente que desarrolla una actividad económica y genera empleo, que tiene su valor y por tanto lleva en sus hoteles, pero que tienen una sensibilidad sobre lo que estamos hablando. Sinceramente, o sea, bueno, ella no ha explicado su proyecto, porque el Grupo Fedola está haciendo un proyecto, y además pionero, con Azotel, para un tema de movilidad. Lo están haciendo ellos como proyecto piloto, que espero que después se desarrolle el resto de las islas, y nosotros lo estamos siguiendo muy de cerca. Proyecto piloto de movilidad de todos sus trabajadores, uniendo los diferentes hoteles para traerlos de puntos y llevar y hacer ellos el propio, diríamos, transporte público, ¿no? Y por tanto organizar horarios, organizar frecuencias de todos los trabajadores que van a los diferentes hoteles. Coño, esto es una iniciativa privada y está resolviendo el problema de movilidad de la isla. Y entonces de repente nos está poniendo técnicas y nos está poniendo modelos que podemos replicar en otros hoteles o incluso diría más, o en otro tipo, diríamos, de actividades económicas en donde la movilidad, ciertamente, la movilidad importante es la movilidad forzosa, no la del turista, me perdonaré. La movilidad del turista
es peccata minuta con respecto a la movilidad de los trabajadores. Ahora, ¿cuál es nuestra organización territorial para que el trabajador tenga que ir por una carretera al destino donde está generando, diríamos, el trabajo? Pues eso es un debate territorial, cómo organizamos la vivienda y cómo organizamos la movilidad. Entonces, el sector hotelero está generando iniciativas muy interesantes que en poco tiempo, y eso sí que es tecnología no en el sentido, diríamos, digital, sino tecnología de organización, de frecuencias, de organización de equipos, en poco tiempo igual a lo mejor son soluciones alternativas, que yo no creo que sean sustitutivas a resolver el problema de la autopista del sur de Tenerife, que es un problema, yo creo que esto no hay debate, ¿no? Pero sí que pueden ser, digamos, reflexiones inteligentes de moderar o de reinterpretar lo que es la movilidad. Y ahí, de nuevo, creo que falta, diríamos, lugares en donde los diferentes sectores intelectuales, diríamos, y económicos de las islas se unan y se sienten a trabajar. Y a mí me parece que eso, desde las instituciones, creo que se tiene legalmente que construir los mecanismos para que eso ocurra. El consorcio es un mecanismo desde tu punto de vista público-público. Turismo de Tenerife empezó público-privado, pero público-privado, aunque sea de capital público, es público-privado, diríamos, los consejos de administración. Hay herramientas, convenios, consorcios que legalmente se pueden, diríamos, articular para que se den esos puntos de encuentro de gobernanza, ¿no? Y yo creo que ese, para mí, una vez tenemos una sociedad preparada, sería la obsesión por parte del gobierno. Es decir, utilizar o implementar herramientas de encuentro técnicas en donde las diferentes agentes de la sociedad se ponen a tomar decisiones o ayudar a los que tienen que tomar decisiones a tomarlas. Y digo la última, yo creo que es muy importante. No quería polemizar contigo con el tema de la capacidad de carga. Lo que sí quiero es que entendamos que la velocidad de cambio que nos viene es de tal calibre que aunque pensemos en los próximos 5 años nos vamos a equivocar. Entonces, la sociedad tiene que estar preparada para que políticamente tengamos herramientas para poder bifurcar cada año. Porque cada año van a pasar cosas diferentes. Uno podrá... Claro, tú tienes que tener la capacidad de cambiar. No vamos a pensar, hombre, lógicamente, urbanísticamente los tiempos pueden ser de 8 o 20 años, medioambientalmente pueden ser hasta de 100 años, pero hay otras cuestiones de tiempo que afectan mucho al territorio que se tienen que tomar decisiones anuales. De nuevo, creo que es muy importante tener herramientas, ¿no? y capacidad para sentarnos a hablar y poder, digamos, tomar decisiones a tiempo real. Yo quería decir algo que es eso que viene al pelo. Sí, claro, herramientas. Vamos a hacer los planes generales y en vez de que duren 10 años, que duren 1, y así nos adaptamos a cómo va la economía, ¿no? Porque abren un plan general y cuando lo terminan, lo hacen con unos parámetros que cuando lo terminan viene una crisis y no sirve para absolutamente nada. Y después llega un inversor, va a invertir y no sabe ni lo que está comprando, ni lo que puede hacer, ni lo que no puede hacer, ni cuándo lo puede hacer. Los que están manejando ese tema, pónganse las pilas, vayan acorde al movimiento económico, déjennos trabajar. No están aquí hoy porque además ayer precisamente tuvimos la mesa con los políticos. Y no hablo solo de políticos. Sí, en general. Aquí siempre los políticos es lo fácil echar la culpa a los políticos. Todos tenemos nuestra culpa, ¿eh? Sí, lo que pasa es que es verdad que la representación de la administración normalmente sí que son ellos los que vienen, ¿no? Y además en esa mesa, en el día de ayer se habló de este asunto. Entonces daba la sensación que todos estamos de acuerdo en el diagnóstico, pero poco hacemos en la aplicación práctica de una solución. Pero Antonio, perdona, aquí hay cosas muy curiosas. Vamos a ver, estamos hablando de unión, de que todos debemos de ir de la mano, que eso sería lo ideal, ¿no? Y por primera vez en la isla de Tenerife es cuando más desunión hay. O sea, en estos momentos hablo de desunión política, no hablo empresarial. Es la primera vez que hay dos grupos turísticos que cada uno va por su lado. Por un lado va el Cabildo y por otro lado va un grupo de alcaldes que son los alcaldes que controlan el turismo en la isla de Tenerife. Entonces, eso tampoco es... No es así. No es que no sea así, tampoco es del todo así. De hecho, hemos intervenido desde Asotel para que se reconduzca la situación y este año a Fitur se va conjuntamente de nuevo. Porque nosotros entendemos que el turismo en esta isla tiene que ser, como bien decía Victoria, tenemos que volar como los gansos, independientemente de la política, porque ya solo faltaba también que lo que nos da de comer al otro medio ambiente, porque hay un medio ambiente, después está otro, pues el otro medio ambiente también tiene que comer, pues lo que le da de comer a ese otro medio ambiente, que es la actividad turística en esta isla, lo siento, porque es así de claro, porque es la que tira de la actividad comercial y es la que tira de la actividad agrícola, ¿vale? Es lo que le da de comer al otro medio ambiente. Tenemos que trabajar todos juntos y dejar la política aparte,
que se peleen en otras cosas, que hablen de otras cosas, hay un montón de cosas para de las que puedan pelearse, pero el turismo, de momento, y a los sitios que yo he ido, y se lo digo de verdad, el paradigma de turismo de Tenerife se pone como ejemplo en todos los sitios donde yo he ido, y se pone como ejemplo porque funciona, porque estamos todos sentados allí, y el que no va es porque no quiere, y el que no opina es porque no quiere, pero también el que no opina no se involucra, como decía el Gomero, ¿no? Entonces, no. La política, por favor, aparte. De esto son cosas de comer, y las cosas de comer van primero. Por lo menos esa es mi opinión. ¿Hay alguna petición de palabra estamos viendo por ahí? Bueno, me lo temía. Bueno, intentaremos defendernos como podamos. Sí, Perdón un momento, porque como son un montón de peticiones de palabra para poderlas dar cabida a casi todas, sí le ruego, supongo que habrá reflexiones ya inevitables, pero quien tenga preguntas, que la precise lo más posible. Diga, oye, yo quiero preguntarle a fulanito. Trataré de utilizar toda mi capacidad de síntesis. Yo lo que sí os pediría es que dieseis vuestro nombre, para saber quiénes sois. Porque Yo soy Antonio Molano Fernández por mamá y vicepresidente del Centro de Iniciativas y Turismo de Tenerife, y 50 años de dedicación altruista a este tema. Quiero hacer esta reflexión porque los centros de iniciativas y turismo nacen en el territorio nacional en 1900 y en Canarias en los años 60. O sea que nosotros llevamos más de 50 años trabajando por esta tierra de manera altruista, gratuita, dedicando nuestras horas, quitándole horas a la familia y a otras cosas, y con muy pocas ayudas y muy poca colaboración por parte de los políticos y de los estamentos. El TEI de hoy es Patrimonio de la Humanidad gracias a una iniciativa del Centro de Iniciativas de Turismo. El Patronato de Turismo del Cabildo se crea a instancias del Centro de Iniciativas y Turismo de Santa Cruz de Tenerife, y muchas otras cosas. El Castillo de San Andrés y la Farrola del Mar existen porque evitamos que las derribaran, y todas esas cosas se han logrado pues por amor a esta tierra, y ahí seguimos. Desde luego con muy pocas ayudas. Pero hay dos cosas fundamentales que quiero hacer mención, porque tanto la catedrática como la representante de FEDOLA, por cierto, amable del turismo y convivencia ciudadana como empresa ejemplar de Canarias, han tocado dos temas muy importantes, y es el futuro. Hablemos de futuro, decía ella, y la señora de FEDOLA dice hay que empezar en los colegios. El presidente y yo llevamos un mes y pico dando conferencias sobre el turismo, la importancia del turismo y nociones generales de turismo en los colegios de Santa Cruz a chicos de 13, 14 años, ya en segundo de bachiller, inclusive en tercero. Más de 600 alumnos. Ni idea. Así, no tienen ni idea de que viven en una tierra turística. Porque ha dicho que son dos preguntas y me gustaría que las concretara. Sí, lo que quiero decir es que hablemos de futuro, formemos a la gente del futuro. Y a los canarios en general, yo les recomiendo que cuando entiendan que el canario es complementario, dejará de ser adversario. Y la industria del turismo es más potente que la de las armas porque no ha parado de crecer y va a seguir creciendo. Entonces, esto hay que regularlo porque tenemos un territorio muy frágil. Esa es mi reflexión. Muchas gracias. Juan Manuel Palermo también. Por un tema simplemente de alusión. Con respecto a dos cosas. Es una pena que te hayas ido, Luis. 14 tesis doctorales. Lo que significa cada una de las tesis doctorales, aproximadamente más de 12 años, 10 años, 8 años de trabajo. Trabajos directamente aplicados a través de temas de experimentación directa con trabajos de curso. Me sorprende, no sé dónde has estado y no sé dónde has estudiado. Por tanto, yo creo que las universidades, tanto la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como la Universidad de La Laguna, verdaderamente chapó. Que hay que hacer más, por supuesto. Que hubo un momento donde no estábamos atentos, a lo mejor yo era estudiante todavía, o estaba haciendo mi carrera universitaria por ahí, pero yo creo que hay que tener cuidado, por lo menos con respecto a instituciones tan importantes como la universidad, y sobre todo por los resultados. Es decir, 14 tesis doctorales aplicadas en el turismo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no es cualquier cosa. Bien, la segunda es con respecto al término de inversión o recursos.
yo estoy encantado de que se haya construido una polémica y un debate. Encantado. Encantado. Ahora bien, como expliqué en el primer día, en la presentación del primer día, perdón, les estoy dando la espalda. Como les expliqué el primer día, bueno, para resumir, si me permiten, muy brevemente, porque si no es que yo tuve una experiencia bastante interesante, no fue dolorosa, pero una experiencia importante, que fui uno de los encargados de un informe para intentar descatalogar los centros y zonas de interés turístico nacional en Canarias. Y lo logramos. Vamos, no yo directamente, porque fue el gobierno correspondiente el que descatalogó los centros estamos hablando del año 89, perdón. Centros y zonas de interés turístico nacional en Canarias. Bien, claro, los centros es difícil negociar en aquel momento con empresarios que viven en Nueva York, con abogados que son Garrigues Walker y despacho en Madrid, y donde la venta de las parcelas, que después posiblemente serán hoteles, se vendían en la Quinta Avenida de Nueva York. Y eso todo porque los centros y zonas de interés turístico nacional que se vinculan en el 57 a partir del plan del turismo, que viene encargado fundamentalmente por compensación de la ayuda económica que el Plan Marshall destina a España y a Grecia, por compensación de su implicación en la guerra, viene determinado fundamentalmente por una compensación económica a través del desarrollo de lo que se va a llamar después el Plan Nacional de Turismo y la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional. Y en ese momento se planifica todo Tenerife, desde Santa Cruz de Tenerife hasta el acantilado de Gigantes y hasta la carretera general como espacio turístico, por determinación directa, sin desarrollo de unidades de desarrollo ni vinculadas ni a planes generales, ni a planes insulares, ni a estudios de detalle, ni a planes parciales. De hecho, yo leí 3 frases de 3 ministros donde decía, había que construir hoteles sin infraestructura, sin calles, sin pozos, y los construimos. Y había que hacerlo. ¿Ustedes no creen que eso es invasión? Porque la fotografía es muy clara, los años son muy claros. Más aún, 2 tesis doctorales extranjeras que tuve la suerte de dirigir, en las dos aparecen las estrategias militares de invasión como elemento de conquista de territorios. En las dos, y esa es la pena que a mí me da, que el turismo lo que le falta es estrategia, no legislación. Lo que le falta es una estrategia clara, incluso militar. Porque de hecho, un hotel, como ustedes saben perfectamente, mucho mejor que yo, tiene una estrategia perfecta, casi militar, como debe ser. Y yo no estoy hablando de que esté en contra de las estrategias militares o de los militares, no, estoy hablando de la estrategia como forma de entender un territorio. Y lo que no puede ser es que legislemos sin estrategia, que metamos normas y normas y normas sin una estrategia determinada de legislación, con solicitaciones. Yo creo que se está haciendo muchísimo, porque es que estamos empeñados todavía, que estamos en vigencia actual de la estrategia de 1957. Y esa es la estrategia actual. Y los instrumentos de desarrollo están vinculados a 1957, que fue la ley del suelo. Y cualquier intento de modificación de esa ley, fíjense lo que cuesta. Ha habido una modificación de la ley del suelo importantísima, pero evidentemente con el contenido de la ley del 57, no podemos reformarlo todo. Ha habido una modificación de la ley de Islas Verdes, con una cierta modificación, y donde se han incorporado términos nuevos, y digo nuevos. Por ejemplo, en las medidas correctoras de mejora de los principios que emanan la ley del suelo con respecto, perdón, la ley del suelo, la ley del suelo, con respecto a el modelo turístico, aparece en los 14 capítulos de mejora, aparece en 8 la palabra paisaje. Y nadie sabe lo que es. Y no existe ninguna determinación donde diga qué significa paisaje con respecto a la aplicación instrumental. Por tanto, habrá que trabajar eso, ¿no?
Entonces yo lo que no entiendo es que nosotros nos llevemos la atención, y creo que debemos de tener todavía con mayor capacidad, entender que nos preocupe mucho la inversión o recursos, pero no en negativo, sino en positivo. Porque yo creo, verdaderamente, y estoy de acuerdo con ustedes, y les doy las gracias incluso por sus pronunciamientos muy claros, porque evidentemente un hotel lo que hay que hacer es un gran hotel. Y un documento del turismo hay que hacer un gran documento del turismo. Y un territorio es un gran territorio, pero lo que no podemos pensar, lo que tenemos que pensar, a mi juicio, es cuál es el papel que el hotel juega con respecto al territorio. Como ustedes han explicado, hay muchas fórmulas. Perfecto. ¿Cuál es el papel? Pero para eso necesitamos establecer una estrategia de actuación. Y esa estrategia de actuación viene a definir el nivel territorial, en este caso insular, cuáles son las estrategias de organización de los ciudadanos. Y creo que eso no es fácil. No es fácil. Ahora yo creo que hay muchos datos. Hay muchos datos que estamos recubriendo. ¿Que se podía haber hecho antes? No, no se podía haber hecho antes esto. No se podía haber hecho antes, porque no teníamos la información ni los documentos de investigación necesarios para poder afrontar y decir claramente que el turismo nació propio como un documento de invasión. Ya lo sea o no lo sea, ya me importa un pito. Ahora lo que tenemos que establecer es que fue una estrategia determinada. Y esa estrategia pues ha tenido mala suerte o ha tenido buena suerte, no lo sé. Los destinos, los objetivos que ustedes quieren aplicarle. Pero lo que no podemos entender es que estemos preocupados con terminologías, conceptos, palabras que nos aturrullen desde el punto de vista de un objetivo fundamental, que es establecer una estrategia de organización territorial, la que fuere. Pero parece que coincidimos todos que el turismo tiene que ser una de las líneas que tire del carro. Parece ser. Pero no el turismo, solo turismo, o el sector turístico, sino que el turismo tiene que tirar el carro de la agricultura, es decir, tiene que configurar un marco, que a eso yo llamo paisaje, que sea capaz de organizar los diferentes niveles. Pero espera, antes de, lo siento, tenemos que contestar porque también hay alusiones. Entonces decir, diríamos que no ha habido estrategia en Canarias, hombre, yo no lo comparto del todo, Juanma, que no ha habido. Ha habido. Entonces tú afirmas que sí ha habido. Ah, vale, pero yo te había entendido otra cosa. Se acabaron las alusiones, sí. Exacto, es otra cosa diferente. Lo digo porque la gente en general no sabe muchas cosas, ¿no? Pero aquí hay, digamos, Libro Blanco del Turismo 1997 y no me tiro más para atrás, ¿no? Ley del Turismo 1995, modificación pequeñita muy importante en 1999, directrices 2001, la TUMED, directrices 2003, habla de modelo turístico y lo define, más allá que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, seguimos tirando, Ley de Medios de Urgencia de 2009, pero es que hay un plan estratégico de Canarias del 2008 de Deloitte y hay un plan estratégico de GESPLAN, que por cierto, si hay alguien aquí de GESPLAN, digamos, cayó en mi mano hace poco, por cierto, del 2009, que por primera vez plantea una estrategia territorial turística interesante. No sé el alcance que estamos analizando cuando yo... Pero si uno se va, diríamos, a las estrategias, diríamos, de turismo de Tenerife, son muy interesantes. O sea, el turismo de Tenerife está haciendo unas estrategias realmente de gestión de destino y no está entrando simplemente en el marketing, está entrando en la gestión de destino integral. Yo creo que hay estrategias y sí que las hay. Y en Lanzarote ha habido estrategias. Podemos estar de desacuerdo o en desacuerdo. Y, sí. Planes generales, planes insulares, planes generales, planes parciales, estudios de detalle y normas de desarrollo. Pero eso no es la estrategia, eso es el instrumento, yo creo. Es el instrumento, ¿no? es la estrategia. Sí, el pero... instrumento que se usa con respecto a la estrategia. La pregunta es, ¿la estrategia actual permite los mismos instrumentos? Eso es un buen debate. Ese es el tema que muchos han respondido y que cada uno ha respondido de diferente manera. ¿Hay que incorporar el tema de sostenibilidad? Obviamente. Claro. Que no estaba. Claro. Y el paisaje que se acaba de inventar ahora. ¿Cuántos observatorios del paisaje hay en España? Dos. ¿Cuál es el que está generando documentos que tengan carácter legislativo o medianamente que influyan? Ninguno. Entonces, ¿qué nos estás pidiendo? Pero se está trabajando. Pues estamos, lo que quiero decir es que al final estamos donde estamos y lo hemos hecho lo mejor posible. Ya está. Entonces, miremos para adelante. Y entonces, yo lo que estoy diciendo es, hombre, yo creo que estrategia mejor o peor, instantánea, desarrollada, pensada a largo plazo, la ha ido habiendo, cada vez la hay más, ¿no?
y que ahora debemos de mirar adelante y cómo vamos desarrollando, porque el conocimiento, repito, que tenemos ahora no era el mismo que teníamos hace 10 años, ni hace 20 años, y que si la invasión la planteas como una forma de apropiación del territorio, pues fenomenal, como cualquier, diríamos, por otro lado, asentamiento urbano, ¿no? O sea, porque se habla muchas veces, por ejemplo, de gentrificación como una cosa nueva, y es un invento desde los principios de la humanidad, del urbanismo, para ir desplazando, digamos, a la gente de las partes mejores a las partes peores, y eso lo ha hecho, vamos, la historia, diríamos, del urbanismo desde hace 200 años, y ahora estamos preocupados por la gentrificación de los cascos históricos. ¿Pero qué me estás diciendo? Entonces, de nuevo, que el turismo invade, ciertamente, esa es una forma de apropiación del territorio como cualquier urbanización. ¿Que eso es malo o bueno? Bueno, pues está en la discusión. La discusión si eso es malo o bueno, o si nos ha llevado a un sitio en donde no tenemos marcha atrás, o si realmente, que es lo que parece deducirse del título, que es interesante, si la invasión se está produciendo ahora o se produjo. Porque si se produjo, se produjo. Ahora se está produciendo una invasión turística. Bueno, esta reflexión es un poquito más difusa, ¿no?, para mí. Según datos que se han manejado en este congreso, vivimos en Tenerife 880.000, vamos a llamarlos canarios, para entendernos, y 120.000 extranjeros. Me da la impresión de que, por dos motivos muy sencillos, uno, el menor poder adquisitivo de la población europea en general, nos están empobreciendo a todos los países europeos a marcha forzada, esa es mi impresión, y el tremendo empeoramiento de las condiciones de vida de muchos europeos en muchas ciudades europeas. Francia, Bélgica son probablemente las peores. Estos dos motivos me hacen pensar, y no solamente me hacen pensar, sino que yo estoy viendo que población francesa, por ejemplo, con la que estoy bastante relacionado, de gente que vive aquí y que vienen, antes no venían a vivir aquí prácticamente nadie, o turismo francés en general era bastante poco, ahora hay mucho, ha aumentado una barbaridad, y me da la impresión de que si la calidad de vida de Europa se sigue deteriorando al nivel que va, que me temo que es difícil que no se siga deteriorando, creo que vamos a tener aquí otra especie de invasión, pero no de turistas, sino de personas europeas que vengan a residir aquí. Entonces, mi pregunta es y aquí no cabe hablar de carga, de capacidad de carga, aquí vienen todos los que les dé la gana porque son europeos y tienen exactamente todo el derecho a venir aquí. Yo lo enlazo un poco con la idea tan bonita de la señora Victoria, creo que se llama, diciendo de que todos los canarios debemos llevarnos bien y volar como los gansos, me parece estupendo. Mi impresión es que es decir, 120.000 ahora son el 12% de la población. Mi impresión es que ese 12% de la población tiene un poder de decisión económica y por lo tanto política muy grande. Muy grande. Cuando sean mucho más, probablemente los poderes de decisión esté bastante más en manos de ellos, lógicamente. Mi impresión es que debemos de aprender y termino ya, debemos de aprender a llevarnos y a ayudarnos los canarios, pero también debemos de intentar conectar, porque estamos muy desconectados. En general, la sociedad extranjera que vive en el sur, casi toda vive en el sur, un poco menos en el norte, viven a su aire abajo muy desconectados de nosotros y nosotros muy desconectados de ellos. Mi impresión es que debemos de aprender a ser amigos y trabajar juntos ambas comunidades. Es una reflexión más que una pregunta, Vladimiro. No lo entendí la pregunta. Yo decía qué opinan los de la mesa, si les parece bien esta rápido, posible invasión. Muy rápido. Yo le voy a dar un dato. Yo no creo que venga más gente que nos invadan, gente que venga a trabajar. La gente vendrá a trabajar si hay trabajo. Si no hay trabajo vendrá menos. O sea que vendrán residenciales, gente jubilada, pero vendrá menos. Hay gente que vive aquí y trabaja por internet. También, pero estamos hablando de minoría. A mí lo que me preocupa es lo siguiente, que yo cuando veo las tasas de paro en la isla de Tenerife, me voy al municipio de Adeje, por ejemplo, y tienen el 7%. O el 6 con algo, me está corrigiendo, bueno, el 6 con algo.
Y me voy a los municipios del norte y casi ninguno baja del 40%. Y es la misma isla, ¿eh? Una isla que de un sitio a otro hay 100 kilómetros. ¿Qué está pasando? Al hilo de lo que comenta el señor, un segundo solo. A los planificadores, cuidado con esto. Lo que estamos diciendo ahora, que es una tontería, no es ninguna tontería. La presión que se está ejerciendo por el segundo residente, que no es el canario, sino el que viene aquí a pasar una parte de su año, ¿no? Sobre el territorio en Canarias, yo les digo lo que hay en el sur todos los días. Yo vivo ahí y yo sé lo que está pasando allí. Cualquier europeo medio, comprar una vivienda de 200.000, 250.000 euros no es dinero. Una vivienda en cualquier centro de cualquier ciudad europea vale 1 millón de euros, 1,5 millones, o sea, no se asustan por una casa de 200, 300.000 euros. El clima que tenemos es fantástico, les encanta. Si nosotros seguimos presionando el territorio, creando, volviendo otra vez a inflar la burbuja de la construcción, para crear esa infraestructura, detrayendo recursos que no generan retorno, porque los hoteles generan retorno, generan IJIC, generan empleo, son economías abiertas que las podemos controlar. Ese tipo de invasión, no genera recursos. Al contrario, depreda recursos. Y encima, y vuelvo otra vez a lo del principio, y perdonen, pero es que me tiene hasta aquí lo de la vivienda vacacional, y encima, el resto del año la alquilan. ¿Y saben dónde va el dinero? A una cuenta bancaria que no está aquí. Que ni siquiera generalmente, en muchos de los casos, se los digo porque lo sé, ni siquiera está en el entorno europeo, está offshore. Es decir, que no se tributa por ella. Entonces, cuidado los planificadores con este tipo, con demonizar al turismo tradicional de masa, ¿vale? Y estando metiéndonos la masa de otra manera y encima sin retratarse ni en seguridad social y ni en Hacienda. Entonces, perdone, pero tenía que decirlo. Yo sí que quisiera decir, en relación al tema de la conexión norte-sur, a mí me gusta mucho pues intentar ver qué es lo que opinan los expertos. Y los expertos hablan de que en el futuro los destinos turísticos serán mucho más prósperos aquellos que tengan mayor capacidad de conectividad. Pero hasta esa capacidad de conectividad no va a ser basada en la geografía de las islas, por ejemplo. La van a llamar, incluso lo han determinado con otro nombre, lo llaman conectografía. Significa que seremos mucho más fuertes y mucho mejores si nuestra capacidad de conexión norte-sur o de conexión entre islas o incluso de conexión con Europa es mucho mejor. Nosotros nos quedaremos atrás y nuestra capacidad de conectividad, nuestra conectografía va a ser mala, pues nos quedaremos atrás. Y por supuesto que hay problemas. Yo le digo que yo vivo en Tacoronte y voy todos los días a trabajar. Yo podría hacer un libro de las anécdotas de autopista. Pero precisamente siendo consciente de ese problema y sufriendo lo que llevo ya muchos años, lo que solo me dan ganas es de buscar soluciones, no de salir en la prensa diciendo ¿por qué tienen que arreglarlo? Y yo aquí en mi casa así, con los brazos cruzados esperando que otro, un ente, venga y lo resuelva, ¿no? Entonces, no vamos a esperar ni por políticos, ni por administraciones, ni por nadie. Todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos que ponerla. También tenemos problemas en el sur con falta de personal y cuando le decimos a uno del norte, vete a trabajar para el sur, o le damos vivienda a nosotros, o no pueden venir. Una camarera de piso no puede venir de Tacoronte a trabajar al sur, es imposible, se deja la vida en la carretera. Entonces, tenemos que darles vivienda. Y darles vivienda, no tenemos capacidad en nuestros hoteles de darles vivienda. No están preparados para eso, pero tampoco encontramos dónde. Por lo tanto, todo eso hay que irlo solucionando. Y menos ahora que en las viviendas que planificaste, que eran para que durmiesen y viviesen los que trabajaban en la urbanización turística, nos estáis metiendo en la competencia. Don Vladimiro, he visto... Vamos a ir por parte y luego iremos hacia el fondo, que hay también peticiones de palabras, pero... Perdonen, pero posiblemente de los que estamos en la sala, el más años que tengo, posiblemente sea yo. O no. Tengo que felicitar a los organizadores de esta jornada, incluso por el tema de invasión, porque si una invasión, lo que ocurrió en Canarias, una invasión no solo física, sino cultural. Que estas islas hayan pasado en estos momentos de cultivar 100 y pico mil hectáreas a que nos quedan 30.000 hectáreas de regadío y 12 o 15.000 de secano,
que haya desaparecido el autoabastecimiento, que nosotros exportábamos papas a las Islas Británicas y a Holanda en los años 70 y el año pasado importamos 60 millones de kilos, que importemos 50 millones de litros de vino y no producimos en Canarias 11 millones y a veces está sin vender. Por eso tengo que felicitar la actitud que ha habido el gobierno de Canarias y los hoteleros. A Marichal me encanta, sin discriminar a la otra señora que está en la mesa, pero me encanta que los hoteleros se sienten en una mesa con el mundo político y con los urbanistas para hablar de temas de esto, porque la crisis del campo es la crisis también del turismo. No podemos seguir viviendo en un territorio trayendo de las bodegas de los barcos todo. Por lo tanto, como ella, eso es un tema que yo creo que lo tenemos asumido. El tema de fondo es que invasión hemos tenido, sobre todo cultural. La devaluación del mundo cultural, y ahora nos está llegando la otra invasión que viene de la llamada globalización, que maltrata a lo pequeño, lo local, lo próximo. Yo lo estoy viviendo ahora con mis nietos, estaba aprendiendo cómo tengo poco tiempo para hablar con ellos. Yo tengo tiempo, pero ellos no tienen tiempo para escucharme porque están conectados a las máquinas. Entonces, creo que ha sido afortunado este acto y hay que hacer más actos de estos y sobre todo, como diría Pedro Guerra, cómo contaminar a los jóvenes de que esta tierra hay que empezar a hacer las cosas de otra manera. Porque había una desconexión total. Cuando un señor en el sur de Tenerife, se lo digo ahora a los hoteleros, paga por una pipa de agua para regar turistas, igual que lo que paga un campesino de Vilaflor para regar papas, eso es invasión. Eso no es así. No era así, ha sido así hasta ahora. Eso no es así. Bueno, lo será este año. Y te explico por qué. El año pasado sí. No, te explico por qué. Nosotros pagamos el contador, es geométrico. A nosotros nos van cobrando el agua, para que lo sepan, no tenemos mínimo. Nosotros el agua, cada tantas pipas que consumimos, nos multiplican hasta por 4 y por 5 el agua. Pero es la empresa que gestiona el agua a nivel urbano. Perdón, yo no me voy a entrar ahí. El tema es que gran parte del agua de galerías que está yendo a la costa no debía estar yendo a la costa y debía estar utilizando la costa agua desalada del mar con las desaladoras y el agua de las medianías dejarla para los agricultores. Que no nos dejan. Y no competir con precios, porque no se puede competir con Que precios. no nos dejan, caballero, no nos dejan. Bueno, Perdónenme, esto hay que decirlo. Ahora mismo hay un plan parcial en el sur que estamos pidiendo agua por señas en el Cabildo para que nos dejen hacer un pozo único para todo el plan, de una manera como los gansos, ya que vamos a hacer 6 hoteles, vamos a hacer un pozo de captación y un pozo de vertido. Y voy al Cabildo y cuesta mucho, ¿eh? No les interesa. Compren el agua que viene de arriba. No. Yo quiero ser sostenible. Yo quiero pinchar ahí, sacar agua, desalarla y después la salmuera la quiero tirar como la tengo que tirar para que no intervenga en el medio ambiente. Y cuestan carretas y carretones. Es que esto no puede seguir así. Es que la vaca se muere, ¿eh? O sea, yo no puedo seguir pagando la luz y seguir pagando el agua como la estamos pagando. Estamos compitiendo con gente que está pagando los sueldos a gente que trabaja 7 días a la semana sin vacaciones y cobran $250. Y esos son los que me están compitiendo a mí con mi gama turística en el sur de Tenerife. Y todavía no entendemos que esto ha sido una invasión que se ha convertido en recurso, pero que a través de esa intensidad que le queremos dar al movimiento tenemos que controlarlo. Eso es lo que tenemos que tener claro. Perdón. Bueno, yo no quiero robarles más tiempo, pues de este tema del agua podemos estar hablando varias noches. Ahora, este es un debate, esto ha sido una invasión, porque hasta el otro día el agua de regar las papas valía igual que el agua de regar turistas. Y eso no puede ser, ni nadie puede competir con papas en el mercado. O le ponemos papas arrugadas, cavadas en septiembre en Inglaterra, en el mes de abril en Canarias. Traídas de Inglaterra, eso no puede ser. O papas que vienen en sistema dumping o excedentes agrarios de otros. Pero ese debate lo dejamos para otro día. Pues muchas gracias, don Vladimiro. Hacia el fondo tenemos también peticiones de palabra. Y por no perder las buenas tradiciones, porque no todos los conocemos, por favor, el nombre y a quién va dirigida la pregunta, si no es una pregunta. Y si no es una... Va a la mesa Carlos Silva, biólogo, durante 24 años Pepito Grillo en 3 patronatos de parques nacionales, por eso aplaudía cuando se decía a las 4 de la tarde. Llevo 42 años diciendo eso. Hace 55 años que no conduzco, con lo cual el transporte público me lo conozco bastante. Encantado del debate vivo de la mesa. Sí tengo que decir que tuve una pequeña quiebra. Veía un diálogo. Para mí nunca han sido... durante la década de los 70 con Enrique Tal era asesor del Patronato de Turismo.
con los dientes así de largo, diciendo de los viajes y nosotros tratando de poner medidas cotidianas para arreglar la situación. Voy a hacer primero las preguntas y luego criticaré algunos puntos. La mesa empezó con diálogo, de Diana. Yo siempre he criticado nunca a los hoteleros, porque en esa experiencia en el patronato veía, algunos salían y al turoperador le bajaban un poco para que le contratara, que el tirano era algunos turoperadores. Entonces me parecía muy interesante que se pusieran como Diana. Pero a lo largo del desarrollo de la mesa, pasaron, la mesa muy preparada, o sea, como empresarios, como alternativas, pasaron a jugar al tenis, es decir, a tirar la pelota al otro lado. Miren, no nos debemos tirar la pelota en ningún sitio. Empiezo con el primer tema. Me alegro que 2 canarios, yo soy de las pocas personas que habla de canarios, en los últimos años hablamos de ínsula, y eso es un disparate absoluto. La primera pregunta es, ¿todos vamos a seguir mirando hacia otro lado en que los cruceristas son propagandistas negativos de la isla? Dicen que son unos ladrones, que se come fatal. Cuando los llevan a un sitio a comer, a los que van, le ponen la comida, le pagan menos de 10 euros. Menos de 10 euros. Y dicen, pueden elegir lo que sea, todo congelado. Y a ellos le han cobrado la excursión bastante. Los catalanes, los barceloneses, miden todo. Vienen los cruceros y miden lo que le cuesta de recoger la basura. Y, importante, miden la contaminación cuando están en puerto. Cuando están fuera del mar es disparatado. Hay un mito de ciudad en que el Alisio limpia Santa Cruz. Falso. Y lo digo con voz alta porque yo lo he aprendido hace 3 años. Tenemos la agencia, la EMET, que tiene una estación en Anaga y allí el Alisio no limpia. Y en cambio la contaminación de los cruceros es muy fuerte. Entonces la pregunta que le hago, no a la mesa, sino a todos, vamos a seguir mirando hacia otro lado y que el crucero que ni siquiera duerme aquí haga propaganda negativa. Podemos exigirle que le den de comer bien y se vayan como mínimo contentos de Tenerife. El segundo punto lo tocaste, permíteme que por la edad estoy acostumbrado a tutear. La salmuera. Vamos a exigir que se investigue la salmuera. Si la salmuera, nosotros hablamos del norte y el sur. Si ese sur, estoy hablando de lo que sería el oeste de Tenerife, tira la salmuera, esa salmuera más densa va barriendo como lo está haciendo todas las especies que hay ahí, que alimentan a los calamares gigantes que todavía no los tenemos claros, que alimentan a la mayor biodiversidad de mamíferos. Vamos a cargarnos esa historia por no investigar el tema de la salmuera y cómo hay que tirarlo correctamente a las condiciones que se ponen. Y la tercera pregunta, mire, y aquí hay uno de los coordinadores que siempre, yo pertenezco por suerte hace muchas décadas a esta casa, participo en ella y siempre, últimamente me estoy centrando en los parques nacionales, ¿no? Tengo otras batallas ya abandonadas, pero me centro. La pregunta que dejo en el aire es, el tacaño fondo que el gobierno de diferentes colores pasa a Canarias para mantener la mayor red de más alta calidad de España y de Europa. La pregunta es, con toda la mala uva, ¿el gobierno autónomo de esa miseria no está metiendo un impuesto para gastar dinero en otros sitios? ¿Cómo que no va a estar al pairo a las 4 de la tarde? Entren en los YouTube y ven el Roque Finchado con colores, con tal, los ruidos, aquí espirales y tal. No estamos a la altura. La propuesta que voy a hacer este año es o renunciamos al título de Parque Nacional y de Patrimonio Mundial o cogemos esas competencias. Entonces, el tema no es discutir. Sí me sorprende que se sientan atacados los empresarios. Y déjenme, si mi memoria de persona vieja me equivoco. Azotel no es una institución,
una empresa que hace años que está dando cursos a su personal para dar una cocina excelente a sus visitantes, ¿o me equivoco? Bueno, no solamente cocina, hacemos muchos cursos. No, pero yo me refiero porque el punto débil de los cruceristas es la basura que le están dando por 8 euros a los visitantes. No, pero eso es una filosofía de negocio. A ver, el tema del pero crucero, hay un millón de cruceristas que hablan mal de Tenerife. que sí. Bueno, que hablan, no creo que el millón hable mal de Tenerife. Bueno, de todas formas, ponle 100.000. De todas formas, ese es un negocio que es el tema de empaquetar la excursión, y la propia línea marítima es la que se encarga de sacar el mayor beneficio a la estancia del turista que tiene cautivo en la isla. Entonces lo mueve por el territorio y lo lleva a comer donde tiene que llevarlo a comer, y no tardaremos mucho en que esos restaurantes pertenezcan también a la línea marítima. Además, lo bueno que tienen los cruceros, ojalá yo, en vez de un hotel, en vez de cogerme una hipoteca para un hotel, hubiese cogido una hipoteca para un barco, porque al final si tienes algún problema en algún sitio, te vas a otro y ya está, ¿no? Entonces, si no se ríen porque es así. O sea, te metes una hipoteca, que un hotel tiene cimientos y tiene base y no te lo puedes llevar, pero un crucero, si aquí mañana pasa algo, por la salmuera, por lo que sea, pues se puede llevar a otro sitio. Si me permiten, voy a dejar otra pregunta en el aire. La Macaronesia... Estamos terminando. Sí, termino con ella. La Macaronesia tiene un estado que es Cabo Verde, especial, y tiene 3 archipiélagos ultraperiféricos. Nosotros dependemos de barcos y de aviones, y tenemos que defender la calidad de proteger nuestros espacios porque es la garantía para Europa, y en el futuro eximir parte del impuesto del dióxido de carbono porque damos esa garantía. Sin embargo, seguimos mirando para otro lado. En esencia, me vuelvo al principio. En vez de Diana y Temis, el diálogo es la única forma de que tengamos futuro. Pensemos en el futuro, y si los tour operadores son perversos como los que yo conocí en los años 70, hablemos con ellos, pero con el día. Y al gobierno de Canarias y a los cabildos, que ahora son 3, o toman la responsabilidad de gestionar los parques nacionales o quítenle el nombre, pónganle otro nombre, pero no la obligación que significa ser parque nacional. Gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguien que quiere coger el testigo y responder a esa pregunta, y creo que tenemos que ir cerrando, ¿no, Juan Manuel? Todavía queda, no sé si queda alguna mano levantada ahí atrás, ¿no? ¿Alguna? ¿No? ¿Se fue? Pues si hay alguna intervención o quieren hacer un cierre ya por parte de la mesa sobre lo que hemos oído, y ya vamos dando por concluida. Bueno, yo quiero ver la parte positiva de todo esto. Primero hay que decir que el progreso en este archipiélago en los últimos 50 años ha sido tremendo, con los errores, con muchos errores, pero también algunos aciertos, ¿no? El progreso que ha tenido, o sea, el turismo ha generado progreso. Hubo otras actividades económicas en otros momentos de la historia de este archipiélago que estuvieron ahí, pero que fueron fallando. Ahora el turismo, yo creo que el turismo no va a fallar. O sea, ahí están los datos de la Organización Mundial del Turismo. El turismo va a seguir creciendo, lo único que tenemos que intentar controlarlo. Tenemos que intentar controlarlo, sobre todo en un territorio tan frágil y tan pequeño como es este archipiélago. Pero bueno, nos está dando una forma de vivir cómoda, pero habrá que hacerlo mejor. Yo soy positivo, soy positivo. Creo que el trabajo de los empresarios en general, no hablo de los hoteleros, sino en general de los empresarios en Canarias, los empresarios de aquí, ha sido bueno. Como decía Juanma, hay muchos empresarios de fuera, o sea, las cadenas hoteleras, el gran porcentaje de cadenas hoteleras está en manos de unos señores que están, uno en Nueva York, otro en Berlín y otro en Londres o en Palma de Mallorca. O sea, que el control sobre las camas alojativas tampoco lo tenemos. Tampoco estoy de acuerdo que ya el cliente decida dónde quiere ir porque tiene un teléfono, ¿no? Yo no de eso nada. Y si no, hay estudios ya que dicen que de eso nada, porque quien controla ese teléfono son los turoperadores. Lo que pasa es que ahora se llaman de otra manera. Quien tiene las plataformas cuando yo voy al teléfono son casi los mismos que los que estaban antes, que han sabido reconvertirse. O sea, que el cliente decide dónde va, no me creo nada. No me creo nada. El cliente no decide nada, pero nada, o casi nada.
El cliente lo llevan una serie de corrientes que se mueven, y tampoco vamos a entrar cómo se hace ni en estos momentos. Pero bueno, yo soy positivo. Creo que los empresarios en general, no solo los turísticos, sino en general en Canarias, han hecho las cosas relativamente bien. Creo que nuestros dirigentes no han estado a la altura, ni siguen, ni están. Es que yo creo que ni se les espera, porque los empresarios van por sí solos, además, en estos momentos. Y gracias a las actividades empresariales de todo tipo, esto camina, porque tenemos una buena climatología, somos Europa, tenemos seguridad, la palabra seguridad en el amplio espectro de la seguridad, y mientras que tengamos todo eso, funcionará. Competidores, los tenemos ahí. Yo acabo de venir ahora de la ciudad más turística de África, que es Marrakech, está ahí, a 1 hora y media de vuelo. No tienen playa, ellos no tienen playa, Y pueden decir, no, es que hay una playa. No, es que ahí no hay playa, la playa está a 150 kilómetros. Bueno, ¿qué están haciendo ellos para convertirse en la ciudad más turística de África? Estamos al lado nosotros, estamos al ladito cuando hace 10 años no lo eran. Bueno, pues la gente sigue avanzando, los demás, mientras que nosotros estamos debatiendo, los demás están trabajando, ¿no? Entonces a lo mejor hay que trabajar más. Pero bueno, felicito la iniciativa, me he sentido muy a gusto, porque yo creo que tiene que haber polémica, Ya está bien de paños calientes en esta tierra, que nos queremos mucho, que hay que volar todos juntos. Aquí no vuela nadie juntos, Aquí no vuela nadie juntos, aquí cada uno va por su cuenta, Bueno, los gansos vuelan, Y eso esta tierra es una tierra de puñaladas traperas, Y eso lo saben ustedes. Y aquí no nos queramos tanto, porque no nos queremos, porque hay mucha gente que se odia, y yo también a ti, y yo también te quiero a ti, Entonces, lo que hay que hacer es trabajar, y trabajar por el beneficio de este archipiélago, que es el beneficio nuestro y de nuestros hijos. Por alusiones, los de empresarios de fuera, vamos a quitarnos ya la tontería de encima. Gracias a esa gente, que estando en la Quinta Avenida, sin saber dónde carajo estaba esto, ponen su pasta y arriesgan su patrimonio para invertir aquí, para invadirnos y sacarnos de una economía de subsistencia y ponernos en el siglo XXI como estamos hoy. Con respecto a la modificación del paisaje, la agricultura no modifica el paisaje. ¿O yo estoy equivocado? La agricultura no detrae recursos. Ese agua que estamos excavando en las galerías y haciendo como la película del Señor de los Anillos y tal, y sacando el agua para luego convertirla en un negocio bastante rentable, por cierto, y bastante controlado, eso no atrae también... no detrae recursos del paisaje, del medio ambiente y tal. Son paisajes diferentes, y que yo sepa, a mí no me dan ninguna subvención. A la agricultura sí. Yo genero mucho más empleo en los 22.000 metros de parcela que tengo, 150 empleados, que en una finca de plátanos que tengo 3 empleados, que es mi demás. ¿Qué pasa? A ver si nos entendemos, ¿no? Tiene que haber de todo, en su justa medida, con la intensidad que tiene que haber. Pero y nos defendemos como Diana porque estamos fritos. Nos tienen fritos por todos lados. No creamos economía, no generamos empleo, pagamos poco. No saben lo que están diciendo. Generamos economía, generamos empleo, arriesgamos un montón todos los días. Trabajamos muy bien la promoción, hablamos muy bien de estas islas, somos prescriptores perfectos de estas islas. Esto funciona muy bien. Y no recibimos ninguna subvención. Entonces lo que tenemos que entender es que tenemos un paisaje finito, que tenemos que utilizar de la mejor manera posible, y que tenemos que, a la menor parte de influencia sobre ese paisaje, sacar el mayor retorno. Que yo sepa, y hasta que no me lo expliquen, salvo que pongamos un Silicon Valley, el turismo alojativo y la urbanización turística es lo mejor que hemos hecho en los últimos 50 años. Protejámosla, defendámosla, cambiémosla si hay que cambiarla, invirtamos en ella, cambiemos el modelo si hay que cambiarlo, pero un respeto, por lo menos un respeto. Gracias. Bueno, yo me alegro que haya quedado la historia de los gansos, es verídica, vuelan así y lo hacen para ahorrar energía. Les invito a volar como los gansos. Miguel, respecto al teléfono, te voy a decir, el teléfono fijo tardó 75 años en tener 100 millones de usuarios. El teléfono móvil tardó 10 años en tener 100 millones de usuarios en todo el mundo. WhatsApp, 4 años.
Twitter, Facebook, menos de un año. Son potencialmente fuertes y nos pueden hacer daño si queremos y nos pueden ayudar y nos pueden beneficiar también si queremos en eso. Y por último, nosotros somos el problema, nosotros tenemos la solución. Digo, la cultura, nuestra forma, nosotros como personas. Tenemos que empezar a trabajar la sostenibilidad y tenemos que empezar a cambiar nuestro modelo de comportamiento personal e individual. Y probablemente eso traerá muchísimo mejor resultados a nuestra isla, a nuestras islas en general. Luis, tú haces una última reflexión y ya... Bueno, cierro yo. Por mi parte, no he estado esta mañana porque tenía una reunión y no vine, pero yo creo que la gente que está aquí, digamos, Jorge, tampoco tiene una actitud tan despreciativa hacia el sector, sinceramente. Creo que se está haciendo una apuesta aquí interesante, más allá, digamos, de las visiones que tiene, una apuesta interesante en intentar, diríamos, entender de forma holística las islas como todo el producto que es, ¿no? Yo sé que tú lo piensas así, pero también... la sociedad en general, vale. Lo digo porque a mí sí me parece de verdad de gran valor precisamente el ejercicio, digamos, de plantear el paisaje como recurso también, como un gran recurso, diríamos, y cómo construirlo. Entonces, cómo se busca la forma, digamos, para articularlo. Y cuando digo estoy articulando, estoy hablando de instrumentos jurídicos, legales, económicos, que permita poner eso en marcha. Es decir, porque hay iniciativas privadas desde el punto de vista de movilidad, hay iniciativas privadas desde el punto de vista de Azotel, desde el punto de vista de la agricultura, hay iniciativas incluso en planeamientos urbanísticos, ¿no? Como el día guía de Isora, para incluir esas dos cosas, pero cómo realmente eso la administración va cogiendo esas ideas, esos modelos, para de alguna manera desarrollar el territorio desde el punto de vista de actividad, de constructo, diríamos, de paisaje. Y eso, es que ayer lo decía el alcalde de Adeje, lo decía, es que no entendéis que al nivel que estamos, a nosotros, digamos, cuando estamos pensando en el turismo, nos interesa a todos que haya un paisaje, que haya un entorno que esté bien construido, porque eso es un activo y un valor para el turista. Si hay, digamos, un interés, ya estoy hablando ya de interés, digamos, un interés, digamos, en mantener el territorio, un interés de ser sostenible. Yo no hablo de sostenibilidad porque para mí la sostenibilidad es un atributo. Es decir, no creo que sea un objetivo siquiera, o somos sostenibles o no somos. Y por tanto, yo genial hablo de sostenibilidad, o somos sostenibles o no somos, punto, ¿no? Por eso vuelvo a lo del tema del paisaje, que me interesa más. Lo del tema de sostenibilidad para mí tendría que ser una obligación, por ley, ¿no? Se tendría que ser sostenible directamente, ¿no? Y yo creo que a las alturas de temporada, después de 20 años, esto tendría que estar superado, aunque seguimos hablando de esto. Pero vuelvo a plantear herramientas, primero, para sentarnos todos a trabajar, incluso las 7 islas, incluso los que se lleven mal. Yo no creo que la gente tenga que irse de copas, creo que se tiene que sentar en mesa, y después si te metes un hachazo, pues te lo metes. Pero en la mesa tú me acuerdas, diríamos, que vamos a ir juntos a un entorno determinado, vamos a llegar a un acuerdo para una ley determinada y lleguemos a acuerdos. Si no hace falta llevarnos bien, si tampoco digo que hay que darse abrazos, lo que estoy diciendo es que hay que trabajar y hay que llegar a acuerdos por el bien de todos. Y estamos 7, ahora somos 8, perdona, ¿no? Porque hay un nuevo estatuto autonómico, somos 8 islas y fundamentalmente tenemos que mirar al futuro, venga lo que venga, todos juntos, y ese esfuerzo hay que hacerlo. No nos llevamos bien, pero hay que hacer el esfuerzo por trabajar juntos y llegar a acuerdos. Y ese es para mí el gran mensaje que quiero dejar, que es muy importante ante los retos que tenemos de futuro. Tenemos que buscar la forma de técnicamente, económicamente, políticamente trabajar juntos e ir, diríamos, tomando decisiones con el paso del tiempo. Gracias. Gracias. Yo quisiera, después de estos 2 días intensísimos de estar oyendo a un montón de personas concentradas, investigando, pensando en el sector y después conocer el sector desde el punto de vista empresarial y político, yo creo que quizás la reflexión que habría que hacer es cómo puede incidir más todo este pensamiento estratégico que hay en las universidades, cómo puede incidir más en la gestión. Y realmente en que también los empresarios que cale en la gestión. Es un poco lo de ir juntos aquí. Me gustaría recordarles que al final de los años 80 hubo un pacto sobre el territorio. Quizás habría que pensarse que no sé, la vía podría ser volver a ser un pacto sobre el turismo o un pacto sobre el paisaje turístico, pero un pacto, no solo un plan estratégico, sino realmente donde las universidades tendrían que tener un papel yo entiendo que mucho más activo y mucho más directo que el que están teniendo hasta ahora. Enhorabuena, Juan Manuel Paler y Rocío Narbona. La verdad no sé si quieres tú dar unas palabras para cerrar tu... Vale, que ahora es la conferencia, el acto de cierre.
Vale, pues nada, muchas gracias por nuestra parte y a los simplemente le rogaría a la viceconsejera de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, doña Blanca Pérez, y al presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, José Carlos Alberto, por favor que hicieran el acto de clausura. Buenas tardes. Yo como director, yo no presido nada, como director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, que tiene ese nombre tan largo, por eso todo el mundo usa abreviaturas para llamarlo, estoy encantado. Lo he pasado de miedo y estoy feliz. Las sociedades estas se las inventó un ministro de Carlos III que se llamaba Campomanes, y algunos han dicho que ese era como hasta un ensayo de lo que ahora son las autonomías, porque tenían como misión, eran un poquito como delegaciones del gobierno, y tenían como misión el ocuparse del desarrollo industrial del campo. Empezó en un documento para el desarrollo industrial del campo, y se ocupaba de todos los desarrollos económicos, científicos, educacionales, pero trataban de resolver problemas de la sociedad que les rodeaba, pensar sobre ellos, debatirlos y después ofrecer soluciones. Exactamente, llevamos 240 años haciendo lo mismo que hicimos esta tarde lo llevan haciendo todo ese tiempo. Me ha gustado muchísimo que la primera intervención fuera de una académica que empezara por la autocrítica, porque es la misión de la universidad, empezar autocriticándose, y ya empezó diciendo las cosas que faltaron en el Congreso. Y las cosas que faltaron en el Congreso, que ella dice, que son las energías, se ha hablado por otros de energías renovables, aguas residuales, las aguas del litoral, el bienestar ciudadano, la agricultura. De todos estos temas, este año ha habido un seminario en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. De todos. Luego, el sentido transversal, quizás lo único que habría que hacer cuando hacemos esos seminarios es poner la visión turística sobre ese tema, porque todos los hemos tratado. Si es así, señores del turismo, esta es su casa. Cada vez que quieran reunirse para tratar un tema sobre el turismo en concreto, aquí tienen su casa y está a su disposición. Y además, el que no pueda venir al día siguiente, pone el YouTube y están grabados. Todos los que han hablado esta tarde, mañana está en un YouTube colgado de televisión. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias, profesor Paler, por haberse acordado de la económica y darnos la oportunidad de participar. Y les vuelvo a repetir, estamos encantados de haber colaborado y estamos a su disposición. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo creo que, primero que nada, darle las gracias a José Carlos y a la Económica por permitir que un foro como este se produzca en un sitio tan emblemático para la cultura canaria y la cultura de la laguna especialmente. Darle las gracias a Juanma y a Rocío por el esfuerzo que han hecho, y magníficamente bien que lo han hecho. Lo han hecho muy bien, han conseguido movilizar a toda la gente del sector, o que tiene algo que decir de la sostenibilidad dirigida hacia la industria del turismo, y cómo engranarlo con la conservación del territorio y la conservación del paisaje, porque no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando en cualquier caso de la sostenibilidad mayúscula, cómo somos capaces de tener un mundo para mañana teniendo calidad de vida
para los humanos de hoy. Y bueno, ese es el esfuerzo. Es verdad que el territorio cuando evaluamos tenemos que saber que parte de esa repercusión la va a tener, pero es que si no hacemos nada, ni desarrollamos nada. Ahora, si les digo, porque no voy a permitir que se ponga en duda ni que se desvíen recursos de los ni por parte del gobierno de Canarias ni por parte de los cabildos de Canarias en lo que son los recursos de los espacios naturales, especialmente de los parques nacionales. Vandalismo en el Teide ha habido siempre. Siempre, es verdad que ahora lo que hace es que las propias redes sociales y demás hacen que eso sea así. Les digo, vigilancia en el Teide por la tarde no la ha habido nunca. Vigilante de lo que son los trabajadores del parque. Otra cosa es que, y sí es que hemos hablado, porque es que la sociedad también va evolucionando poco a poco. Lo que hay es un trabajo que se está haciendo con las fuerzas de seguridad para poder ver cómo se implementa mayor vigilancia en las tardes, porque como las sociedades también evolucionan, las modas también evolucionan. A nadie se nos ocurría subir al Teide y montar una juerga hace un montón de años, que nos íbamos ahí a la artillería y a esos sitios, ¿no? Primero porque no teníamos coches para irnos a esos sitios. Pero en cualquier caso, los parques naturales, los espacios naturales de Canarias nunca han estado mejor que ahora. No está. O es que no nos acordábamos cuando íbamos a hacer las barbacoas al Teide. Y cuando los recursos naturales del Teide eran recursos de los pastores y demás, que estamos hablando de hace poco tiempo, Los espacios naturales están más normalizados y mejor trabajados. Otra cosa es que nosotros tenemos que ver cómo nuestro modelo de desarrollo lo tenemos que convertir en sostenible, porque no podemos renunciar al desarrollo, no podemos renunciar al bienestar de nuestra gente y a la riqueza de nuestra gente, pero sí tenemos que hacerlo de manera sostenible. Y para eso las administraciones tienen que adquirir los compromisos y poner las medidas que correspondan a todos los niveles en temas de energías renovables, de economía circular, el intervenir en la medida de nuestras posibilidades en el estudio del cambio climático, porque como islas que somos tenemos que adaptarla, porque también va a incidir y puede incidir en el turismo, y tenemos que seguir avanzando en ese sentido. Seminarios como estos y muchos más en los que tenemos que ir trabajando, en la que tenemos que generar consenso entre los estudiosos, como decía antes María Victoria, los que nos tocan en determinados momentos tomar las decisiones, los políticos y la ciudadanía también. Y tenemos que llegar a consenso, y todos tendremos que renunciar a cosas, porque esa es la manera de que ese modelo sea el de verdad, el sostenible, porque sostenibilidad no es solo que no vayamos de noche a hacer una juerga al Teide. La sostenibilidad es muchas cosas más, es nuestra cultura, en nuestra gente, sin ánimo de decir que tenemos que intentar y seguir trabajando en la conservación de nuestros espacios naturales, con el cual somos rigurosos y estrictos. Pero yo creo que no sé por qué yo a estas alturas me he entretenido en contestar algo que no debía, pero no me gusta que se quede tampoco en el tintero. Darles las gracias, felicitarlos a todos ustedes. Han estado aquí 2 días.
Yo hacía mucho tiempo que no veía tanta gente con tanta pasión, defendiendo lo que creen, defendiendo su trabajo y además defendiéndolo con absoluta libertad. Aquí se ha dicho, todo el mundo ha dicho lo que ha querido, no se ha coartado a nadie y recogeremos porque el compromiso de editar las conclusiones y que vayan de vuelta y que podamos seguir avanzando y profundizando en esa estrategia de desarrollo sostenible en el turismo y en el paisaje siga hacia adelante. Así que gracias a los organizadores, pero sobre todo gracias a todos ustedes por sus aportaciones.